Bueno, compis, pues mirad, yo ya estoy intentando adelantar un poquito. He puesto aquí a mi pequeña princesa, que es la que vamos a hacer ahora, es la nueva mía. Y mirad, también se mantiene de pie ella solita. Es una campeona. Últimamente todas mis muñequitas se mantienen de pie con los deditos y los pies descalzos, los deditos humanos y los pies descalzos. A mí me encanta, es que me gusta mucho verlas así, la verdad. Bueno, pues mirad, yo ya he rizado, fijaos cómo ha quedado el tejido. ¿Veis? Queda súper bonito, queda muy rizado y no se va. Se mantiene bastante fuerte. Mirad, en la parte que cosimos de la costura vamos a pasarle un frunce, un hilo doble, y la vamos a fruncir. Vamos a tomar como medida la misma costura o la del lateral. No hace falta que vayamos justo por el mismo sitio, pero vamos a ir cogiendo por aquí, así, para hacerle un frunce. Pues la verdad estoy súper contenta con mis pequeñas. Verlas así, descalcitas, que se mantienen de pie solas, es una maravilla. Son unas campeonas. Yo les digo que son unas campeonas, la verdad. Vamos a intentar no romper el hilo porque llevamos mucho tejido. Vamos cosiendo de 3 en 3 capas y además el popelín es un tejido un poquito tieso. Es como yo digo, como con apresto. Pues algo parecido al apresto. Es un poco tieso, la verdad. ¿Veis? Vamos así, pasándole un hilván, porque vamos a hacerle como si fuese una peluquita. La última parte no la voy a coger. La voy a dejar suelta como si fuese para flequillo. Y ahora vamos a cerrar así un poquito. Más o menos calculamos el tamaño de la cabecita. Nos tiene que llegar desde la parte de la frente hasta la parte de la nuca. Más o menos, lo voy a calcular. Mirad. Yo calculo, pues os lo digo, más o menos. Voy a sujetarlo y ahora os digo lo que mide mi aguja, que no la pierda. Podemos coserlo o podemos pegarlo. Yo lo voy a pegar con silicona. Bueno, pues os digo lo que mide esto. Pues mirad, se queda en unos 8 centímetros, más o menos. Eso es lo que le vamos a poner. Y ahora vamos a coger a esta pequeña y la vamos a peinar. Mirad, la vamos a sentar aquí y vamos a ponerle la parte que yo dejé para el flequillo, que dejé un poquito suelto, que es esta parte de aquí. Y la vamos a poner como si fuese una peluquita, exactamente igual. Mirad, yo la voy a poner aquí. Vamos a poner bien las telas, que no se nos vayan. ¿Veis? Esto es lo que yo quería hacer aquí, como una especie de pliegue. ¿Veis? Ahora voy a ponerle unos alfilerillos para irla ubicando, porque no quiero ni dejarla muy para atrás, este pelito, ni muy para adelante. Pues mirad, si la ponemos así, vamos a poner la parte de atrás y esto para atrás, perfecto. Yo creo que aquí está súper bien. Vamos a poner aquí una gotita de silicona. Doblamos la tela hacia adentro y la ubicamos de esta forma, intentando no manchar mucho.
sujetamos y ya que la tenemos pegada, vamos a pegar esta parte frontal. Vamos a abrir bien esta tela y vamos a pegar la parte de arriba. Así, de esta forma. Y ahora cuando ya la tenemos así, mirad, vamos a cogernos un poquito de flequillo y otro poquito de flequillo por aquí. Más o menos. Y esta parte de aquí atrás es la que le vamos a pegar. Mirad, vamos a poner aquí un poquito de silicona y vamos a ponerla así para que se nos pegue bien este pelito. Así, de esta forma. Vamos a ponerle también un poquito por aquí, por este lado, para intentar tapar bien toda la cabecita. Bueno, compis, pues vamos a peinar a nuestra nueva Mía. Vamos a hacerle un peinado. Yo lo voy a poner cosido. Vosotras podéis pasarle con silicona. Mirad, vamos a coger la parte del flequillo, por decirlo de alguna forma, y lo vamos a dividir hacia delante de la carita. Aquí lo vamos a dejar, por ejemplo, con un par de pinzas. Lo voy a sujetar aquí. Bien, ahora por la parte de atrás le voy a poner una buena lazada. Voy a utilizar este encaje que a mí me encanta, porque después veréis cómo va a ir vestidita y seguro que os va a gustar. Mirad, por aquí atrás lo que voy a hacer va a ser coger más o menos un trozo y le voy a poner un alfiler para no perderme de vista por donde yo voy, porque al no pegarlo con silicona es un poco más complicado llevar una referencia. Voy a cortar aquí y vamos a cogernos esta parte de aquí bien puesta en la parte trasera. Si ya lo tenéis pegado, lo dejáis pegadito, y si no, mirad, vamos a tomar, yo en mi caso, como os digo, aguja e hilo, y aquí con la parte del flequillo vamos a rizar, rizar no, a dar así un par de vueltas y flojito, y lo voy a dar una puntadita aquí abajo, pues sobre todo para que no se me mueva. Veréis, voy a coser un trocito de cara y un trocito del tejido. Un trocito de cara. Lo estoy cosiendo con hilo de torzal. Y solo quiero sujetarlo un poquito nada más. Y voy a coger también aquí un poquito de tejido. Y aquí voy a anudar. Está tan llena la cabeza que cuesta meter la aguja.
así. Voy a dar aquí un nudo y ya está. Y ahora, así como la tengo, me voy a coger más o menos la mitad del pelito, más o menos. Voy a hacer unos cruces para que no se me vea la parte de atrás, ¿veis? Así lo podemos ir tapando. Ahora aquí en este lado me voy a venir, la voy a acostar, a ver si acostada puedo hacerlo. ¿Veis? Me voy a venir cubriendo toda la cabecita porque hay mucho tejido, no hay ningún problema. Y aquí abajo voy a anudar, voy a poner un trocito de hilo de este mismo, y a la altura del hombro más o menos voy a cogerlo aquí y le voy a dar un nudo, y esto lo voy a repetir con la otra parte del pelito. Mirad, la volvemos a sentar para tener una referencia y volvemos a hacer igual. Una parte de su pelito lo vamos a separar, vamos a darle igual que aquí un par de vueltas y lo vamos a pegar aquí, a coser. Si vosotras lo hacéis con silicona, seguid los mismos pasos, pero vais pegando. Voy a entrar al revés para dejar el nudo por la parte interior. Y no estoy cosiendo el doble de la tela, sino el borde de la tela, para que así no me haga ninguna cosa extraña, ningún pliegue ni nada parecido. Cuesta un montón. Está, vamos, dura. Bueno, como no quiero que se me tape mucho, la voy a traer hacia atrás, un poquito hacia atrás. Y aquí voy a coger un poquito de pelo y me voy a venir hacia atrás otra vez. Y ya voy a rematar. Se trata solo de darle un punto de sujeción, nada más. Voy a coger un dedal porque no puedo. Así, y aquí ya voy a rematar. Bien, pues ya que la tenemos así, vamos a hacer igual. Nos vamos a traer el pelito que tenemos suelto por aquí y vamos a anudarlo aquí. También más o menos a la altura del hombro, como el otro. Y cortamos. Cogemos otro trocito de hilo de torzal porque ya vamos a finalizar este peinado tan bonito, muy sencillo, pero a mí al menos ese estilo me gusta un montón, me gusta mucho el estilo romántico. Bueno, vamos a cogernos, antes de terminarlo, nos vamos a coger nuestro lacito, lo vamos a pasar por aquí por en medio para tapar la cabeza. ¿Veis? Lo metemos por aquí y vamos a hacer igual con el otro lado. Así.
y aquí arriba le vamos a hacer una buena lazada. Así, después ya lo cortaremos. De momento vamos a dejarla así hasta terminar de peinarla. Ahora mirad, la parte de aquí, el lateral, lo vamos a traer hacia atrás para tapar la parte trasera de la cabecita y hacia arriba, y vamos a montarle aquí un buen kiki de estos súper bonitos. Mirad, así vamos a subirlo por aquí y ya os digo, yo lo voy a coser. Vamos a darle una vueltecilla y lo traemos hacia arriba. Vamos buscando el sitio que más nos guste para irlo colocando y aquí lo vamos a poner. Yo le voy a coser por la parte de aquí dentro. Y le voy a dar unas puntadas. Así. Con la silicona os queda mucho más firme, sin lugar a duda, ¿eh? Y no os cuesta nada el pegarlo. Coserlo, ya veis que al ser tanta cantidad de tela cuesta más, pero poquito a poquito se va consiguiendo. Mirad, veis, así queda este peinado, levantado pero no estático, súper chulo. Me vengo para abajo y aquí en esta parte voy a dejarle, veis, así unos cuantos bucles, incluso estos así sueltecillos. Esto ya lo peináis como a vosotras más os guste, veis, siempre que no quede como una cosa estática y sin vida, al contrario, que quede súper bonita. Bueno, pues yo ya que tengo esta parte hecha, voy a rematar aquí y ahora haré igual en la otra parte. Así, mirad qué cosa más bonita, mirad qué recogido más chulo. Vamos a hacer el otro, que ya veréis qué bonito nos va a quedar. Voy a volver a coger otra hebra grande de hilo de torzal. También le vamos a dejar algunos mechoncitos por la carita. Ahora vamos a sacarles alguno para que no quede esa cara, aunque así también la verdad es que está súper graciosa. Pero bueno, ahora cuando finalicemos el trabajo este veremos a ver. Bien, pues hacemos igual. Nos cogemos la parte de atrás, damos una vueltecilla para darle más volumen más que nada y lo traemos arriba del todo. Mirad, no me digáis que no es una monada. Está súper guapa. Así. Y hacemos igual. Vamos a cogerlo aquí, ¿veis? Vamos dejando caer pelillos que quedan súper chulos los ricitos. Y ahora vamos a sujetar todo este pelillo.
Pues fijaos, qué personaje. Voy a terminar de cogerle aquí todo este pelo, que al final voy a tener que coger una aguja de esas largotas, porque he intentado con esta, pero veo que no. Entramos y salimos. Así. Y volvemos a hacerlo otra vez. ¿Veis? Lo sujetamos con fuerza y así queda mucho más mono. Al menos a mí me parece que queda más bonito. Bueno, pues aquí voy a dar ya un punto porque ya veis que está muy bien cogido. Y ya finalizaré aquí mi trabajo. Voy a salir por cualquier sitio. Y corto el hilo. Y ahora ya sí, mira qué cosa más bonita. Ahora ya sí la vamos a dejar bien guapa. Vamos a cortarle un poquito de este lazo. Y vamos a cortarle este otro. Pues mirad, es que así tal cual, la verdad es que le queda súper gracioso. Yo no le voy a hacer nada más, yo la voy a dejar así. Me gusta muchísimo así como ha quedado. No le voy a hacer nada más. Así es como ha quedado, peinadita y preparada para ponerse guapa con toda su nueva ropa que nos va a enseñar. Si te ha gustado, ya sabes, un like, te lo agradece mi canal y te lo agradezco yo. Vamos a ponerle la ropa rápidamente.